Buenas tardes, José Antonio. Ahora sí te escucho bien, antes se te ve muy bajito. Ahora sí, ¿verdad? Vale, Muy que ya bien, me he puesto los cascos y ya es otra cosa. muy bien. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a los directos de CP a todos. Hoy tenemos el gran honor y el placer de poder hablar con José Antonio Portellano Pérez, doctor en psicología, especialista en psicología clínica y neuropsicología, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, autor de más de 20 libros y pruebas de evaluación. Ha recibido 11 premios por su actividad clínica e investigación y lleva más de 40 años trabajando en el ámbito de la neuropsicología. Y el tema que vamos a hablar hoy es precisamente este, la importancia que tiene el cerebro como gestor de la conducta y de los procesos de aprendizaje. José Antonio, ¿exactamente qué aporta la neuroeducación y cómo puede optimizar los procesos de la enseñanza y del aprendizaje? En esa galaxia enorme que es la neurociencia, pues hay distintos planetas de gran importancia. Uno de ellos es la neurociencia. La neurociencia es el protagonista principal. El estudio del sistema nervioso para comprender la conducta humana. En ese contexto, la neuroeducación es como un módem que unifica la educación con la neurociencia. Es decir, es aplicar cómo funciona el cerebro dentro del contexto escolar. Entonces, la diferencia entre la pedagogía tradicional, una de las diferencias que puede haber entre la pedagogía tradicional y la neuroeducación, es que podemos hacer un traje a la medida. No hay dos niñas iguales, no hay dos niños iguales, eso es obvio. Quiere decir que si yo me voy a comprar una prenda de vestir a un centro comercial, puedo encontrar una prenda que me ajuste bien. Pero si yo quiero que la prenda sea, se ajuste a mis medidas o si tengo alguna pequeña alteración o tengo un hombro más caído, tengo que recurrir a una modista, a un modisto, a un sastre a la medida. Eso es lo que aportaría básicamente la neuroeducación en el contexto escolar. Entender que cada niño, cada niña, siendo aparentemente iguales como punto de partida, pero tenemos matices, tenemos factores diferenciales que los da nuestra forma de funcionar el cerebro. Por En todo tanto, esto que nos estás contando, yo hay dos cosas que me llaman un poquito la atención o que te preguntaría cómo conectan exactamente. Entiendo que la neurociencia es ir un paso más allá, o sea, es aplicar determinados conocimientos científicos a la educación y bueno, a cómo uh -huh, funciona el cerebro para optimizarlo al máximo, digamos. uh -huh. Pero cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de motivación, ¿podría esto afectar a los niveles tan altos que tenemos en nuestro sistema de fracaso escolar? ¿O podría evitarlo? Sin duda, las emociones son de dos tipos. Las negativas dañan el cerebro, destruyen el cerebro. Hay una sustancia que es temible y cuando actúa destruyendo el cerebro, que es el cortisol. Las emociones negativas nunca benefician el cerebro y por tanto no benefician el aprendizaje. Por el contrario, las emociones todas las emociones tienen su asiento en el sistema límbico, en el cerebro. Cuando yo estoy trabajando en la educación, trabajando las emociones positivas, lo que estoy haciendo es optimizando, mejorando digamos, el aprendizaje y la enseñanza. No es una leyenda urbana, es una evidencia. La emoción positiva es reparadora de cerebros, facilitadora del éxito escolar y, por tanto, disminuye el riesgo de fracaso escolar. Las emociones positivas dentro del cerebro en el aprendizaje actúan como un lubricante. Es decir, un lubricante facilita el aprendizaje, facilita, digamos, la doble bidirección que es en la enseñanza y el aprendizaje. Y claro, eso es un tema que está en el cerebro, Vale, perfecto. siempre. Yo iría, voy otro pasito, ¿vale? En la historia un poco de la educación o los conocimientos que yo puedo tener, en un principio se hablaba de las aptitudes de los niños. Luego se Uh -huh. pasó a hablar de capacidades, ¿no? Las capacidades cognitivas, y ahora se habla de funciones ejecutivas. Exactamente qué son las funciones ejecutivas y de dónde viene esta historia, digamos, un poco que nos ayudes a entender
el proceso que ha seguido la ciencia o la educación para empezar hablando de aptitudes y terminar hablando de funciones ejecutivas. Es que siempre ha habido funciones ejecutivas, Vale. aunque no se etiquetaran de esa manera. Tuvo que venir un científico, un neurocientífico muy prestigioso, que era Alexander Luria, y posteriormente quien ha puesto el nombre de función ejecutiva, que es Muriel Lesac, una neuropsicóloga, para poner nombre a lo que ya existía, es decir, la capacidad para liderar la conducta de alto nivel. Antes no se llamaba razonamiento, abstracción, pensamiento, pero desde hace unas pocas décadas se le está llamando función ejecutiva. Es una forma operativa de referirnos al liderazgo del comportamiento, el liderazgo del aprendizaje. Esto es similar a un director de orquesta que necesita de los instrumentistas. El director de la orquesta en el cerebro, es el lóbulo frontal, ejecuta la conducta, nunca mejor dicho, ejecuta la melodía. Necesita la retroalimentación por parte de la memoria, el lenguaje, la atención, la percepción, que son los distintos instrumentistas a los que sincroniza la función ejecutiva. Vale, Por vale. tanto, no hablamos de función ejecutiva en cualquier caso, nos referimos específicamente a la capacidad que tiene el ser humano para resolver problemas complejos, para responder frente a temas que no tenían la solución, para lograr fines y metas con el objetivo de adaptarnos mejor, en este caso sería al entorno escolar, al sistema educativo. Pero la función ejecutiva no es un invento de la modernidad. El nombre, sí. Pero ya estaba ahí y además engloba a todo lo demás, como las aptitudes, entiendo que también eso está incluido, digamos, sería otro instrumento más de la orquesta, ¿no? El Claro, conocimiento, las aptitudes, todo claro, eso pero el que formaría dirige parte. formaría parte, por supuesto, pero el director de la orquesta de la cognición, de la orquesta del aprendizaje, de la orquesta de la enseñanza, se llama funciones ejecutivas. Vamos a ver que no es un sistema unitario, está compuesto por diferentes módulos y por tanto esos módulos son los que forman como un racimo de uvas. Cada uva es una, pero está interdependiente, está en el mismo ramo de la función ejecutiva. Y se refiere a funciones de alto nivel, de abstracción, razonamiento, etcétera. Vale, vale, vale. ¿Y podríamos reforzar eh, el funcionamiento del cerebro con algún tipo de práctica, de ejercicio, de ejercitación? No sé. Por supuesto, cualquier aprendizaje modifica y transforma el cerebro. Entonces, la función ejecutiva como centro supremo de la orquesta, de la cognición, del aprendizaje y de la enseñanza, lo podemos entrenar, podemos mejorar. Vamos a ver, este racimo de uvas que hemos mencionado hace un momento, cada uva, digamos, tiene un nombre, que es uno de los módulos o componentes de la función ejecutiva. Una uva de la función ejecutiva se llama planificación, otra se llama adquisición de nuevos conceptos, otra se llama razonamiento, otra se llama flexibilidad mental, otra se llama capacidad inhibitoria, otra se llama toma de decisiones, otra se llama fluencia. Entonces, no es algo que haya descubierto yo ahora mismo, es algo evidente que la estimulación cognitiva o estimulación más propiamente neuropsicológica, lo que hace es mejorar los módulos, no solamente de la función ejecutiva, de la memoria, del lenguaje, pero que esos cambios, si yo estimulo la capacidad para programar, para planificar, eso se traduce en cambios en el aprendizaje porque el niño mejora el rendimiento y en el cerebro porque somos, como decía nuestro eximio Cajal, somos arquitectos de nuestro cerebro. Entonces, una persona cuando aprende, cuando mejoramos las funciones ejecutivas con ejercicios, con programas de entrenamiento que están documentados, que funcionan bien, estamos transformando el cerebro, que es el órgano que más fácilmente puede mejorar y que tiene una paradoja, que es que a diferencia de una carretera, cuando transitamos por ella, se deteriora por el clima, por el tráfico, el cerebro es todo lo contrario. Cuanto más lo utilizas, mejor Más. funciona. Y hay una frase en inglés, la tengo que decir, lo siento, no por anglicismo, en español suena muy bien, que just do it es el lema de Nike, De el Nike. cerebro de Nike, o lo utilizas o lo pierdes. Or use it or lose it, lo utilizas o lo pierdes.
No, Por además que me tanto, parece muy interesante no solo para niños, porque entiendo que también en personas adultas no es un descubrimiento. O sea, entiendo que, que lo que ha hecho la ciencia ahora mismo es ponerle nombre, como has dicho antes, a un montón de procesos internos del cerebro y de funciones que ya teníamos, pero que a lo mejor no éramos conscientes de que funcionaban de esta manera, ¿no? no Y solo eso, no solo eso, abundando en lo que dices, sino que se ha podido demostrar mediante técnicas de neuroimagen funcional que cuando hay entrenamiento creíamos, intuíamos que un niño mejoraba su cerebro o un adulto mediante entrenamiento cognitivo. Hoy eso está demostrado, está constatado. Generamos más mielina, producimos más neuronas, mejoramos la circuitería cerebral y entonces el líder de todos esos digamos, procesos es la función ejecutiva. Por tanto, es posible, mediante programas de entrenamiento, mejorar la cognición, mejorar la inteligencia, mejorar la función ejecutiva o la memoria, etcétera, y por tanto, eso va a redundar en el aprendizaje escolar. Y por eso es bueno que los docentes pues, tengan un conocimiento, si no exhaustivo, al menos suficiente para entender que no hay dos niños iguales y que el cerebro puede tener puntos fuertes o débiles que no son iguales en todos los niños, incluso aunque tuvieran la misma inteligencia. ¿crees que nuestro sistema educativo actualmente tiene esto en cuenta? Vamos a ver, ojalá, ojalá, pero hay mucha inquietud, hay mucho interés cada vez más por parte del Del sector docente profesorado. por aplicar los conocimientos del cerebro, lo que es la neurociencia y su aplicación, que es la neuroeducación, pero indudablemente no haría falta, yo lo digo siempre que viene a cuento, neurodivulgar. Es decir, no los que nos dedicamos a este maravilloso menester de la neuropsicología, instruir, enseñar principios suficientes para no cometer barbaridades, por ejemplo, que un disléxico no es un vago, o que un hiperactivo no es un mal educado, o que un discalcúlico es un niño que no hace cuentas, que no hace sumas y por eso le da mal. Es romper tópicos, Y quitar las desmitificar. etiquetas, ¿no? Al final lo que estás haciendo es Exactamente. dar un Exacto. motivo o poner un porqué a muchos problemas que además, por suerte creo yo, cada vez se detectan más y cada vez hay más niños. Yo no creo que antes no hubiera niños con estos problemas, antes eras el tonto y punto. Y sin embargo Exacto. ahora se detectan, creo que hay mucho más interés. Pues esto me parece un tema muy interesante y si me lo permites te cojo el guante porque podríamos hacer una sesión con profesores que quieran, bueno, pues a través de Zoom o un poquito más largo que los directos de Instagram que no nos dan para mucho, pero me encantaría poder Bueno, organizarlo para, bueno, pues aportar ese granito de arena, que además estoy convencida de que hay muchísimos profesores que tienen muchísimo interés por hacerlo bien, que se están dejando seguro, la piel por investigar ellos mismos, ¿no? Con lo cual, seguro. bueno, ahí lo dejamos. A ver, Muy hay que bien. negociar. Hablando de los profesorados, lo siguiente o pregunta que yo me hago es, ¿cómo podríamos aplicar todo este conocimiento, que creo que es maravilloso, en las clases? ¿Cómo podemos o cómo pueden los profesores en este caso, o los responsables de la educación, em, tener algunos tips o aplicar todo esto que la neurociencia les está ofreciendo, ¿no? Bajarlo un poco a la realidad. No es fácil porque dependería no solo de los profesores, del profesorado, sino del centro educativo, que cada centro educativo tiene unos idearios, una disciplina, por ejemplo, medidas muy concretas que están demostradas neurocientíficamente que funcionan. Las clases tendrían que tener menor duración. Claro, eso no lo puede decidir un Claro. profesor de matemáticas, una profesora de filosofía o un maestro de enseñanza infantil, pero vamos a ver, la capacidad para aprender aumenta o la densidad de lo que aprendemos si la docencia fueran clases de media hora. Claro que no, que eso, la logística es muy incómoda, muy difícil, pero Ya. si hacemos siempre lo mismo, acabaremos igual. Por ejemplo, al realizar actividad física después de haber aprendido, después de la clase de la asignatura X, incluso
no sería necesario decir, bueno, voy al gimnasio del colegio o al patio del colegio y hacemos carreras o hacemos footing. Podría ser, si las aulas, que cada vez son más polivalentes en muchos contextos, pues hacer actividad física breve en el mismo aula. ¿Por qué? Porque la actividad física es como el barniz de un cuadro al óleo. Los cuadros, buenos o malos, pero si queremos que se cree una capa, un barniz suficiente que haga más duradero el aprendizaje, la actividad física sería a modo de barniz. Otra opción, otra posibilidad sería incorporar las emociones positivas. Vamos a ver. Las emociones están en el cerebro. Se inician en el sistema límbico y acaban en la corteza cerebral. Hemos dicho que hay que desterrar las emociones negativas, no aportan nada, evidentemente, al aprendizaje, las positivas. Es decir, el profesor que sabe motivar, la profesora que emplea la motivación como fuente de interacción, de alianza terapéutica con los alumnos y con las alumnas, lo hace mejor. Muchos lo hacen intuitivamente, pero es que el cerebro, que es tremendamente agradecido, cuando uno está empleando, educa, enseña, entrena mediante la positividad, eso produce cambios en el cerebro que facilitan que esta circuitería que hace que yo me aprenda los reyes godos o cómo se hace una ecuación de segundo grado, se consolide mejor. Entonces, claro, la psicología positiva tampoco es un invento de la modernidad. Hemos puesto rótulo hace pocas décadas, pero muchos profesores que no sabían que esto es neurocientíficamente cierto, lo intuían, y este es el camino, de hacer pequeños cambios que incorporen al cerebro como gestor del conocimiento. Una pregunta, porque entiendo que a lo mejor clases de media hora y salir es muy complicado, pero Claro. ¿valdría en este caso a lo mejor hacer media hora de clase y luego, por ejemplo, en las formaciones, yo he dado muchas formaciones y lo que llamábamos eran refrescos, o sea, es decir, el ponerte a gritar, el ponerte a dar vueltas a unas sillas, o sea, un poco el despertar a los alumnos de lo que dices, de la monotonía de estar haciendo siempre lo mismo. Entiendo que a lo mejor estas pequeñitas cosas sí son más fáciles de aplicar en un aula. Perfectamente. Vamos a ver, yo insisto, lo que has dicho, esto lo asumo, es decir, el cambiar de actividad, hacer una actividad lúdica, hacer una actividad distinta, pero hay una evidencia contundente desde la neurociencia, la neuroeducación, que es que si esa actividad de corte tiene cierta intensidad física, bueno, no es la purga de Benito, pero la producción de endorfinas activa, fija, sella, es como el barniz de los cuadros. Por tanto, Sí, que bien será una está, capa más gorda, entiendo, ¿no? será una capa más firme, más resistente, o sea, no es incompatible dar vueltas a una silla o ponerse a cantar o hacer la técnica del Silicon Valley, que es cuando te aburres, te vas a jugar una partida de ping-pong, pero no es un regalo de la empresa, sino es que con eso te vuelves más productivo. O haces una partida de ajedrez, o juegas al futbolín, pero eso está muy bien y demostrado, pero cuando incorporamos más contenido motor físico de desgaste, aunque no sea hacer gimnasia exhaustivamente, Sí, darte dos que carreras, por imprinte, ejemplo. por ejemplo, o hacer footing en seco. Es decir, en el mismo sitio, ponerte a pedalear, hacer construir un corredor de footing que llega a un semáforo, el semáforo Y se está cerrado pone. y sigues. Pues eso sería muy útil y no cuesta nada, no necesitas casi ni espacio físico. Claro, eso es por eso, porque me parecía un poco bueno, pues un poco más factible a día de hoy. Desde el ámbito de la neuroeducación, ¿qué pautas a lo mejor se pueden dar ya no solo a los profesores, sino también en este caso yo incluiría a la familia, ¿no? Que me parece también un punto clave a la hora de motivar, de que los niños tengan a lo mejor, bueno, pues mayor motivación, perdón por la reiteración, pero mayor motivación o que en casa puedan hacer también este tipo de ejercicios. No sé si ahí hay Pues es muy alguna pauta importante. Vamos a ver. Yo asumo una frase que me encanta de Albert Einstein, el premio Nobel, uno de los hombres más sabios del siglo XX. Si quieres que las cosas cambien, tendrás que hacerlas de otra manera. Y hay muchas personas, no solo en el ámbito de la educación, que se sorprenden cuando aplican las mismas técnicas y no les salen resultados distintos.
Por tanto, si queremos que las cosas cambien y las queremos hacer de otra manera, habrá que pensar que cada niño es distinto. No pensemos, lo que voy a decir es muy obvio, pero a lo mejor alguien no lo tiene en cuenta, que dos niños, dos niñas con un mismo cociente intelectual son iguales. No, Porque un cociente intelectual de 100 puede tener unos puntos fuertes y débiles muy distintos en cada niño. Ahora que además se habla desde hace tiempo de las inteligencias múltiples, es gracias a decir, Dios. tratar de ir al paradigma n igual a 1. A lo mejor hay niños que necesitan mucho silencio para estudiar, para concentrarse, otros necesitan un poco de actividad. Por ejemplo, en un TDA, pues no sería tan raro permitirle, claro, eso para el maestro es muy duro, para el profesor es muy duro, la profesora, un poco de movimiento, porque cuando ese niño se está moviendo, está activando la dopamina en el cerebro que le facilita la atención. No hay dos niños iguales, pero habría que huir de los sistemas rígidos, que hay que hacerlo de tal manera. Luego están los estilos cognitivos. Hay niñas o niños que tienen un estilo de aprendizaje más analítico, secuencial, lógico, racional. Otros, por el contrario, son más niños o niñas que emplean más estrategias del hemisferio derecho, más globales, perceptivos, emocionales. Eso no se está teniendo en cuenta. Vamos a ver. La educación, afortunadamente, hace ya muchos años en países, en la mayoría de los países, incluyendo España, hay aulas para todos los niños. Hmm. No, eso es la primera fase, que haya educación para todos. Lo segundo es la diferenciación. Y ese factor diferencial, lo que aporta la neurociencia es la individualidad de cada niño. Dos niños con 13 años, según los modelos de Piaget, uno puede estar en la inteligencia abstracta y otro no ha llegado. Entonces, claro, no se puede transformar las aulas de golpe, pero si los profesores y las profesoras pudieran recibir, más allá de lo que le han enseñado en los currícula de las escuelas de formación de profesorado, si se les pudiera instruir, dar talleres, cursos de neurodivulgación. Yo decía neuroevangelización, Sí. transmitir la importancia del cerebro como gestor del conocimiento y tener unos rudimentos, unas ideas para no cometer pues barbaridades, como hemos dicho, de pensar que un niño que tenga TDA lo que tiene es un problema de conducta por no haber un diagnóstico adecuado. Por tanto, si hubiera que decir al profesor ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? Primero, huir de los estereotipos, huir de los prejuicios. No hay dos niños iguales. Y a los padres lo mismo. Es decir, entender que cada niño es diferente porque Necesita el cosas cerebro lo diferentes. procesa y tenemos un cerebro universal, pero no hay dos personas que tengan un uso, una eficiencia cerebral igual. Eso sería lo que yo recomendaría. Y hablando de los profesores, a ver, es complicado porque yo entiendo que tener las clases con el ratio de niños que tenemos hoy en día y pedirles a los profesores que un poco individualicen qué tips o qué pistas les podrías dar para que no se vuelvan locos y con la situación que tienen hoy en día puedan, bueno, pues lo que decías, hacer pequeños cambios, ¿no? Para efectivamente, si haces lo mismo vas a seguir teniendo lo mismo toda la vida. Mm. Solo cuando cambias tu actitud y cambias lo que estás haciendo puedes tener una oportunidad de descubrir algo Mm. nuevo. Entonces, ¿qué pistas o qué pautas darías para estos profesores que tienen tantísimos niños con tantísimas casuísticas y que al Mm. final lo que quieren es, bueno, pues aprovechar al máximo, ofrecerles lo máximo a todos esos niños y sacar de ellos lo mejor? Hombre, realmente un consejo interesante que no sé si todos estarán de acuerdo es la autoeducación. Si yo quiero saber algo de astrofísica, pues leo un libro o veo vídeos en internet. Es bueno también que, aunque se introduzcan en el campo de la neuroeducación y neurociencia, leyendo algún manual, voy a hacer publicidad descarada. Este libro, pues claro, yo como autor lo tengo que recomendar porque es el sitio y el foro adecuado. Editorial CEPE, Neuroeducación y Funciones Ejecutivas. Que sepas que Para yo lo mí, tenía aquí también para enseñarlo, porque creo vale, que aparte de ser de Editorial CP y que lo hayas escrito tú, creo que es un libro maravilloso. bueno, muchas gracias. Y si no fuera así, al menos lo he intentado. Más ideas que se me ocurren. Huir de los preconceptos, de los prejuicios, de cómo es un niño. Hay estilos educativos muy distintos. O sea, respetar la diversidad, porque eso no es respetar solamente la diversidad del discente, del que aprende, sino respetar la diferencia que hay entre los cerebros de los niños. Unos avanzan más deprisa, otros más despacio. Por tanto,
no agobiarse, Ujú. pensar que cuando uno lo hace de buena fe, de buen corazón, los resultados funcionan y que cuando uno emplea el sentido del humor, la psicología positiva, estamos engrandeciendo el cerebro. El cerebro, a diferencia del hígado, el páncreas siempre hacen lo mismo, los pulmones, desde que nacemos hasta que nos morimos. El cerebro no, es un órgano plástico que se transforma, que cuando aprendemos mejora, que vamos quemando, vamos adquiriendo nuevas posibilidades, cosa que no sucede. El hígado es muy importante, pero se dedica siempre a la gran fábrica metabólica del organismo, pero su función no cambia, el cerebro cambia continuamente. Entonces, tratar de entender, aunque sea someramente, cómo funciona la maquinaria cerebral a través de cursos de neuroeducación, de neurociencias, neuropsicología, esa gran disciplina que facilita, Sí. no sería malo. Y cada vez hay más. Y yo no, N igual a uno. Yo he dado multitud de cursos a todo tipo de profesionales de la medicina y de la educación y hay un antes y un después. No porque yo haga milagros, que no, ni los sé hacer ni los quiero hacer, pero hay errores que se han cometido, por ejemplo, un disgráfico, un niño, una niña que tenga un problema de disgrafía motriz, no se le puede esclavizar haciendo que escriba, 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 porque cuanto más escriba, Más se peor lo hará. bloquea, claro. Más se bloquea emocionalmente y madurativamente no le aporta nada. Por tanto, n igual a uno, huir de preconceptos, hacer caso al sabio, Einstein. Trata de cambiar las cosas, trata de incorporar ítems nuevos y puede que te funcione mejor. Hombre, seguramente. A mí, según te escuchaba hablar, se me venía a la cabeza diferentes metodologías. Pues, por ejemplo, Montessori. Entiendo que ya hay partes de todo lo que la neurociencia ha descubierto en estos últimos años que, por ejemplo, Montessori ya los aplicaba. No con los mismos términos, ni con la misma cientificidad, evidentemente, porque no creo que ya lo tuviera comprobado científicamente, pero es curioso que hay diferentes metodologías que un poco ya adelantaban esto mismo que nos estás contando tú ahora. Yo soy un fan de María Montessori. María Montessori fue una pionera. Ella no lo sabía, pero era neuropsicóloga escolar. Las propuestas de Montessori siguen vigentes. Ahora se ha mejorado, se ha transformado. Ella no hablaba de intervención cognitiva, no hablaba de praxias, de Claro. apraxias, no hablaba de Es que emoción. no existía, Pero, o sea, ella pero era su es una, experiencia, entiendo. si hubiera premio Nobel de Educación, habría que haber dado uno a Piaget y entre otros y otro a María Montessori. Pues sería Sin duda, buenísimo eso, sería muy sí, bueno. pero de momento la academia no lo contempla, pero no estaría mal. No. Sí, y luego una propuesta, cuando me hagan ministro de Educación, cualquier año de estos, yo propondría el uso de las aulas de psicomotricidad para la psicomotricidad es un híbrido, la sala de psicomotricidad entre la sala de ludoteca y gimnasio, pero no es ni ludoteca ni gimnasio. La psicomotricidad tendría que estar presente en los sistemas de intervención educativa y si queremos mejorar la función ejecutiva, hay un método que es muy barato y que muchos colegios lo hacen y que da resultados. Se llama jugar al ajedrez. La práctica del ajedrez incluye de esos módulos, de esas uvas que hablamos del sistema ejecutivo, incluye, si no todo, la mayoría. Planificación, memoria Estrategia. prospectiva, memoria a corto plazo, atención sostenida, flexibilidad mental, inhibición. Y si tuviera que dar un último consejo a las personas que pretenden hacer un programa de intervención para mejorar la función ejecutiva del niño y de la niña, hay que trabajar la inhibición, la capacidad para inhibir. Una persona que no inhibe tiene epilepsia, puede tener epilepsia. Una persona que no inhibe puede tener delirio. Una persona que no inhibe tiene ansiedad. Y una persona que no inhibe no puede, el aparato del sistema de aprendizaje no lo puede, digamos, reforzar porque la inhibición es tan o más importante como la excitación. Cuando Que hablas de aprender a inhibición, inhibir. ¿a qué te refieres? Capacidad de cambiar la respuesta cuando cambia el estímulo. Capacidad Vale. para autocontrolar, para regular la acción, no en función de los cambios externos que me arrastran, sino que yo controlo, soy el El jinete dueño que de va mi vida y de mis actos, dueño de mi, entiendo, ¿no? dueño de mi cerebro. Entonces es muy frecuente que haya problemas inhibitorios que son una parte muy importante de la función ejecutiva y que pasan desapercibidos, porque todos los niños que tienen TDAH tienen una disfunción ejecutiva, pero no todos los niños y niñas que tienen disfunción del sistema ejecutivo son TDAH. Y entonces problemas de inhibición, deficiente inhibición, deficiente flexibilidad mental, deficiente capacidad para planificar, están muy frecuentemente en las escuelas
y están siendo todavía infradiagnosticados, porque no solo son etiquetas, llamar a uno discalcúlico, otro trastorno autista, trastorno específico del lenguaje. Hay niños y niñas que tienen situaciones intermedias y que pasan desapercibidos. Entonces ahí la neurociencia, la neuroeducación y la neuropsicología en el aula podrían hacer un gran favor a todos estos niños y niñas, que es una población todavía no visualizada. Pues la verdad es que me parece súper interesante. Seguiría hablando contigo horas, en serio, gracias, porque creo que de alguna manera, por lo menos para mí, lo que has hecho es conectar cosas que por mí misma yo no había conectado, pero que efectivamente la neurociencia ha estudiado y que funcionan y que se demuestra y que ojalá algún día podamos aplicarlo en las aulas. Así que Ojalá. muchísimas gracias por tu tiempo. Están diciendo en el chat que sí, por favor, que organicemos un taller. Así que si te parece, hablamos la semana que viene y a ver si nos haces Muy un bien. huequito para hacer un taller, porque Vale. creo que ha gustado mucho el tema. Estupendo. Es poco tiempo, pero bueno, Es un ahora más. directo, es que los directos son pildoritas, pero por eso, para Muy bien. luego poder avanzar un poco más. Y a todos los que nos estáis viendo, de verdad, recomendaros este libro. Pocos libros me habéis visto recomendar en los directos, pero este sí os lo recomiendo porque creo que vale la pena. Este, como los otros que tenemos de discalculia, de todos esos, pero este en concreto me parece muy interesante para descubrir muchas cosas sobre la educación. Muchísimas gracias, José Antonio. Y Gracias a todas y a todos. Que os vaya bonito. lo mismo. Y al resto, deciros que en 2 semanas nos volvemos a ver en el siguiente directo. Muy bien. Gracias. Un saludo. Adiós.